Gloria a Dios. ¿Cuántos están orando por este evento? ¿Verdad que Dios se glorifique en la vida de los jóvenes? Lo necesitan, este refrigerio. ¿Verdad? También quería anunciar el evento del 16, ¿verdad? También ya este viernes próximo, también todos aquellos, no sé si hay alguien que se ha apuntado, amiga, que ya están listos, ¿verdad? Acuérdense, es una noche de gala para los jóvenes, ¿verdad? Invítalos, y si tú puedes patrocinarte, y si tú sabes que hay alguien que no puede pagar, que por falta de dinero ellos no se queden, ¿verdad?, sin visitar, y que tengan su tiempo, su convivio con los jóvenes, ¿verdad? Es de 13 años en adelante, amiga, es de 13 años en adelante esta cena de gala que va a haber, ¿verdad? Nosotros las mujeres ya hemos experimentado un poquito lo que es la cena con el rey, ¿verdad que sí? Y nos traemos recuerdos hermosos y Dios hace algo especial. Así que ahora están tratando de hacer algo, pero sé que va a ser algo mejor, ¿verdad? Estaremos ahí llevando la palabra de Dios para los jóvenes, ¿verdad? Y de verdad que mi clamor es que Dios traiga un refrigerio especial sobre ellos. Va a haber como de 8 a 9 iglesias invitadas, ¿verdad? Así que no te quedes. Si tú sabes de alguien, invítalo, ¿verdad? Haznos saber si hay alguien que quiere ir y no tiene dinero, esos $10, que no es nada, ¿verdad? Para lo que Dios va a hacer con cada adolescente. La otra cosa que queremos anunciar antes de entrar a la palabra es, pues como pastora, decirles, ¿verdad?, que se quedó a un acuerdo. El próximo domingo no tendremos culto aquí en el templo, lo llevaremos a cabo en un parque. Amén. Estaremos festejando como iglesia, como ministerio, Nueva Misericordia, acción de gracias. ¿Por qué hacemos esto? Porque se nos ha enseñado siempre que tú tengas la oportunidad de la mera fecha, del mero día, estar con tu familia. Si muchos salen o van a convivir, pero que nosotros como hermanos en Cristo, como iglesia, como ministerio, podamos estar juntos también, dándole gracias al Señor por lo que ha hecho. Amén. Es en Chandler, en el Foley Park, ¿verdad? Vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana, ¿verdad? No va a haber escuela dominical, pero sí va a haber un culto pequeño de acción de gracias. Amén. Así que aquí está la dirección, pueden pedir los mapas. Vamos a empezar a correr la voz porque se había planeado otra cosa, no salió, pero sé que vamos a estar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos darle prioridad a los niños también, que ellos puedan jugar, correr y hacer lo que tengan que hacer, ¿verdad? Así que yo creo que es bueno, estás invitado, corre la voz. Es por eso que vamos a tener esta pequeña reunión ahorita después de la palabra, ¿verdad? Pero Dios es bueno. ¿Por qué no le das un aplauso a todos aquellos que nos están viendo por internet, ¿verdad? Y queremos hacerle saber el por qué no vamos a estar, ¿verdad?, en la iglesia, porque este domingo ya próximo, sí, para que ellos puedan ver y saber por qué no va a ser transmitido, porque la otra vez me reclamaron, ¿verdad?, porque no había transmisión. Así que quizás va a haber algo por ahí, ¿verdad?, que sí, cielo, que se pueda transmitir y todo, y que nos conozcan cómo somos cuando nos gozamos, cómo somos así bien montoneros cuando nos vamos a reunir. Hoy hablaba con mi padre espiritual y le decía, necesito un consejo, hágame saber si está bien lo que vamos a hacer o no, porque me entra como un temorcito que las puertas de la iglesia, del ministerio, estén cerradas. Pero no, él fue el primero que me alborotó, que me dijo, váyanse, disfruten, pasen un buen tiempo, es necesario. Así que yo dije, gracias, Señor. Ahora sí, empecé a marcar y a marcar y a marcar, ¿verdad? Pero Dios es bueno, porque la palabra de Dios aún dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Así que ¿cuántos van a estar con nosotros por allá, verdad? Porque Dios va a hacer algo grande también ahí. Es el domingo 18, ¿ok?
el parque está reservado desde las 10 de la mañana. Es como si tú vienes a la iglesia y pues me imagino es el mejor tiempo en la mañana, porque en la tarde ya se pone frío para los niños, porque Samantha quiere ir, ¿verdad que sí, Samantha? Sí, dice. Así que vamos a estar, nomás no vamos a tener escuela dominical, es todo, pero se va a empezar el servicio a las 11 de la mañana. ¿Ok? Y va a ser un pequeño servicio, pero vamos a darle la honra y la gloria a Dios y después vamos a entrar a lo que es el convivio y pues a disfrutar de todo lo que haya. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos están listos para entrar a la palabra? Amén. La otra cosa también, los que quieran seguirse apuntando con Danielita para el evento, ¿verdad? Que ya está próximo, no falta mucho. De verdad no te lo pierdas, porque va a ser algo especial. Igual se va a trabajar para los que no puedan pagar y se va a ayudar a algunos, ya se han patrocinado, algunos los jóvenes van a tener un evento y pues lo único que nos toca es orar, clamar que el toque de Dios y que esa palabra de fuego sea establecido en cada adolescente que va a ir, porque también son eventos grandísimos donde se juntan muchos jóvenes, pero sabemos que Dios hace algo hermoso también. Amén. Ok, entonces ponte sobre tus pies y ya estás listo y abre tu palabra en Josué. Capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 5 al 9 nada más. Amén. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entra un requisito nuevamente: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos toda la gloria y la honra y te damos gracias, porque tú eres bueno, porque eres grande, por la misericordia, Padre, extendida hacia nosotros, fresca cada mañana, pero aún está con nosotros, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ser el invitado de honor. Gracias, Espíritu de Dios, por tomar el control absoluto de lo que se lleva a cabo aquí en tu casa, de adoración, de alabanza. Padre, ahora declaramos que esta palabra va escoltada, Espíritu Santo de Dios. Padre, que sean tus ángeles llevándola,
Padre de los cielos, de una manera especial, sosteniéndola y que ninguna de ellas se pierda, como dice tu palabra, maravilloso Dios, sino que llegue a nuestro pensamiento, alma, corazón, Espíritu de Dios, pero sobre todo que la podamos poner por obra. Padre maravilloso, te damos gracias, declaramos tu sangre preciosa, me escondo detrás de tu presencia divina y te doy la gloria por lo que vas a hacer y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Qué tremenda es la palabra y qué específica cuando Dios quiere serlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído el capítulo 1 de Josué? Amén. Yo creo que es una palabra porque siempre se nos ha profetizado. Esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes, ¿verdad? Constantemente Dios está hablando esas palabras. Y sobre todo a veces a la mujer, porque sabe que somos más conflictivas. Porque sabe que nuestras emociones, ¿verdad?, tambalean más y es cuando tiene que entrar el Señor a decir, esfuérzate y sé valiente. Que otro varón también, ¿verdad? No, ahorita los vi como con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Pero yo creo que Dios es lindo, es bueno, porque Él nos va a poner todo el tiempo a nuestra mano, a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que quiere que hagamos, lo que quiere que estemos poniendo por obra, ¿verdad? Que es su palabra. Me goza el testimonio de nuestra hermana Esmeralda, ¿verdad? Porque sabemos la lucha que tenía y el enemigo ahí, ¿verdad? Forcejeando, yo todo el tiempo he dicho, pero como ella dijo, yo sé que aún hay más. Y ese aún hay más, le toca a nosotros orar y a ellos guerrear y pelear. Tener que llegar a conocer la verdad de las promesas, pero sobre todo dejarle lugar a Dios. Que pelee esa batalla como Él, ese ejército que manda con sus ángeles y que Él nomás está dando dirección, ¿verdad? Activando a los ángeles que peleen y hagan lo que tengan que hacer, pero ¿saben cuándo? Cuando nosotros nos hacemos un lado, cuando nosotros lo dejamos, cuando nosotros le decimos yo no me voy a meter, yo no voy a abrir mi boca y yo no voy a usar mis puños, porque es cuando Él se va a establecer. Y lo vamos a ver también ahorita, porque cuando dice esfuérzate, no es como que, ¿verdad? Esfuérzate es como que voy a tomar algo, ¿verdad? Que me va a costar, que voy a pagar un precio, pero al fin de cuentas, la beneficiada o el beneficiado voy a ser yo o vamos a ser nosotros, ¿verdad que sí? En este capítulo hermoso del 5 al 9, porque si tú lees todo el capítulo 1, vas a oír varias veces que está diciendo la palabra esfuérzate. Y esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y no temas, y no desmayes, y vuelve a decir esfuérzate, ¿verdad que sí? ¿Qué hacen cuando nosotros, sobre todo el varón, que tiene que desenroscar algo, que tiene que aplicar? La fuerza, ¿verdad? Y ahí está hasta que le da y hasta que le da. A veces hasta barre la tuerca, ¿verdad? Pero Él le sigue dando y le sigue dando. Está poniendo sus fuerzas. O nosotros para poder cargar algo tenemos que usar la segunda fuerza que se dice, que se llama para poder entrar y poder sostener o poder lograr algo, ¿verdad que sí? Pero en esta vez hay algo bien tremendo que a mí me llamó la atención, porque aquí el encargo era para Josué. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún los grandes de la palabra, de la fe, de todos aquellos que fueron llamados, también pasaron por problemas como nosotros. También tuvieron que saltar muros,
también tuvieron que esperar el tiempo de Jehová, la voz de Dios. También tuvieron que oír la palabra, esfuérzate. Porque hubo tiempos que no podía. En ese tiempo Josué, que acababa de ser puesto sustentando a Moisés, tuvo que aplicar algo que ya quería tirar la toalla. Porque yo siempre he dicho, buey viejo tiene que entrenar al buey joven. Moisés con Josué tuvo que ser el sucesor de Moisés, pero tuvo que someterse antes que todo a la voz de Dios, a las peticiones de Dios y a lo que Dios tenía que hacer con él, porque Moisés lo dejó a medias. Ya no terminó lo que tenía que hacer Moisés con él, porque la muerte le ganó, le sorprendió. Entonces tuvo que seguir siendo instruido, porque Josué era muy joven, ¿verdad? Y yo siempre digo, espérate, porque Dios tiene propósitos y va a hacer algo contigo, pero espérate, hay alguien que te tiene que instruir, hay alguien que tiene que hacer algo y tienes que esperar la dirección de Dios en el cielo y de líderes, ministros aquí en la tierra, porque tenemos que ser guiados. Amén. El encargo que da Josué es que cuide siempre de hacer todo conforme a la ley de Dios y de hacer de ella su norma. Fíjense qué tremendo. Es como si Dios pusiera en manos de Josué, en manos de Hortensia, en manos de Rafaela, de Marlene, de Margarito, de nuestro hermano Arnulfo, de nuestro hermano Alberto, aún de mi vida, de mis manos, de decir, el libro de la ley, y nos encargara, como ese tiempo le encargó a Josué, que de día y de noche meditara en él. Hubo un requisito especial. Y es como si hubiera alguien que de repente, yo digo, se excusara. En aquel tiempo la palabra de Dios habla que Josué era muy joven. Y Josué no tenía la disciplina, como muchos de nosotros, de estar leyendo la palabra de Dios. De estar leyendo y conocer la ley de Dios. Los mandamientos, los decretos de Dios. Porque muchos de nosotros vamos a poner, como en aquel tiempo que Josué ponía la excusa de que era joven y de que todo lo que le había dejado Moisés y todo era una revolución, y entrar él a tener que hacer lo que hacía él sin saber cómo, y se le venía todo el pueblo encima y seguía, porque aún no terminaba el enojo del pueblo de Israel para con Josué, porque ya venía desde atrás de Moisés. Y como quien dice, le dejó un paquetote, ¿verdad que sí? Para lidiar. Y si Moisés, que tenía ya años, tenía experiencia y conocía la palabra de Dios sobre todo, batalló con el pueblo en tener credibilidad, en tener respeto, porque se levantaban cada rato, acuérdense. Cada vez que no veían lo que ellos querían, iban en contra de Moisés, ¿verdad? Sin saber que Dios los estaba probando. Era lo mismo cuando entra Josué, dice, ¿qué voy a hacer? Ya me escogieron como sucesor, pero la verdad es como muchos de nosotros, que yo ni conozco la palabra, ni la leo.
menos la medito, ¿verdad? Porque es muy fácil venir a leer la palabra, ¿verdad? Y venir. Y pues por responsabilidad, porque ya me están enseñando y se me ha dicho que tengo que leer y me acuerdo de repente. Y es muy suave, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántas leemos así? Porque yo voy a cumplir con que leí un capítulo, yo voy a cumplir con que abrí la palabra y ¿qué dijo? No sé, no lo entiendo. Y es que pastora Sandra no le entiendo nada de lo que dice aquí. Pero qué tremendo, porque aquí me está dando un requisito. Medítala, desmenúzala, saboréala. Yo siempre les digo, pongan sus manos, profeticen en la palabra, para que la palabra profetice en nosotros y nos traiga ese despertar, ese deleite de lo que quiere hablarnos Dios. Y así estaba Josué, decía, hijo, todo el encargo que me hicieron y qué suave, porque me nombraron sucesor y ante todo el pueblo viva yo, porque les gané a muchos, ¿verdad que sí? Pero a la hora de la responsabilidad, a la hora que se empezó a dar cuenta, me tengo que meter en la palabra, tengo que conocer la ley de Dios, y no conocía la ley de Dios. Cuando mucho, a lo mejor, como nosotros, los mandamientos. Y lo demás, y le tuvo que empezar a inquietar a Josué, porque no sabía todavía lo que venía para él, todo lo que Dios tenía para dárselo. Así es Dios con nosotros, tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no conocemos la palabra y no estamos deleitándonos y no estamos meditándola, no vamos a saber de lo que se nos está hablando. No vamos a guardar, a atesorar lo que Dios nos está dando. Y espérate nomás, porque ahí está, y voy a hacer algo especial, pero tienes que empezar a meditar la palabra. Amén. Y es como si a mí de repente me dijeran, y como a Josué, cuando tuvo que entrar a esa presencia y decir, bueno, ya estoy, tengo que empezar a cambiar mis hábitos y tengo que empezar a tomar responsabilidad de lo que Dios quiere con nosotros. Así lo tuvo que hacer Josué, tuvo que empezar a transformar lo que será la vida totalmente de Josué. Así como nosotros, porque a Josué, igual que a muchos de nosotros, se le acabaron las excusas, se le acabaron los peros. Pero es que yo trabajo mucho, ¿verdad que sí? El varón pues sí, pero es que yo trabajo mucho y yo salgo desde bien temprano y vuelvo desde bien noche. O voy y vengo. O las mujeres estamos muy ocupadas también. Las adolescentes, es que tengo mucha tarea. Y se fue el tiempo en la tarea. ¿Verdad? Dizque la tarea, ¿ok? Dizque el trabajo. Dizque la responsabilidad. Porque antes que todo, tiene que estar la responsabilidad de hablar con Papá Dios. De hablar con el que nos va a tener que decir, esfuérzate y sé valiente. Porque si yo, Sandra, no puedo por mis propias fuerzas, yo tengo que entender que tengo y con mi Padre Celestial, el que todo lo puede, pero tengo que ir a hablar con Él, tengo que platicar para ponerme de acuerdo con Él. ¿Verdad que sí? Para que Dios pueda obrar lo que tiene que obrar en nosotros, tenemos que tomar el esfuerzo.
Y no nomás de leer la palabra, ahorita voy más para allá. Amén. Igual que el varón, que el adolescente, que la mujercita, que el niño, lo que sea, que no está tomando esa dirección. Pero a lo mejor aquí no, nomás hay otras partes, yo digo, donde voy a predicar, ¿verdad? Aquí no, porque aquí estamos siendo instruidos y se va a acabar eso, ¿verdad que sí? La tarea que se le encomendaba a Josué era con un propósito. Era enorme, por más ocupado que él se encontrara, tuvo que entender que debería encontrar el tiempo para meditar en la palabra, en la ley de día y de noche. ¿Saben por qué? Porque no es como nosotros. En aquel tiempo los pergaminos eran diferentes. En un día de noche se ponían de una manera. Para el día siguiente de mañana se ponían de manera diferente. Era por eso que Josué tenía que meditar de día y de noche en la ley de Dios para poder llevar a cabo lo que le habían dejado, la responsabilidad. Es como decir, el lunes voy a hacer esto, el martes esto, miércoles esto, jueves y toda la semana, ¿verdad que sí? Nosotros lo podemos hacer así. En aquel tiempo no, se usaban los pergaminos, se los colgaban en las puertas y tenía que meditar toda la noche lo que tenía que hacer hasta ciertas horas, porque después llegaban y le volteaban los pergaminos y era totalmente diferente lo que ya tenía que llevar a cabo durante la luz del día, porque tenía que tener el cuidado del pueblo de día y de noche. Entonces, algo nos quiere hablar el Señor aquí, que nosotros tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar una noche bien tranquila, pero de día encontrarte con una adversidad. De día encontrarte con unas circunstancias. O un día pasarlo muy bien y en la noche llegarse la adversidad, las circunstancias, la prueba. Y esto me tiene que decir a mí que yo tengo que estar lista de día y de noche. O de noche y de día. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué es necesario que nosotros meditemos la palabra? ¿Sabes que no es lo mucho que leas? Que es lo poco que meditemos, pero que lo pongamos por obra. Para cuando venga el enemigo, que en lugar de que él nos dé la cachetada a nosotros dársela a él. Y decirle, ¿sabes qué? Escrito está con la palabra. Tenemos que descubrir al enemigo de Dios, siempre lo he dicho. Tenemos que descubrir a quien nos está haciendo la guerra y presentarle el decreto que ya dejó Dios para nosotros, que ya dejó Jesús establecido en su palabra. Pero si nosotros no la meditamos, no vamos a poder defendernos con la palabra de Dios. Y como no vamos a poder defendernos con la palabra de Dios, porque no hay meditación y no hay nada que se nos quedó, nos vamos a defender con nuestras propias fuerzas. Nos vamos a defender con nuestras propias palabras. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que el enemigo se está quedando con lo que Dios está haciendo con nosotros. No había, dice la palabra de Dios, nada en Josué que le pudiera permitir que se apartara de su boca
la palabra para poder dar orden a su pueblo constantemente acerca de la ley de Dios. Aunque Josué dice la palabra que era un hombre de autoridad y de gran poder, debía someterse a la ley de Dios primero. No hay un ser humano con dignidad o dominio suficiente para colocarse por encima de la ley de Dios. Nada, nosotros no tenemos ninguna excusa, óiganmelo bien, ninguna, no es ni tantito, ni poquito, ninguna. Que cuando a nosotros se nos venga una adversidad, cuando a nosotros se nos presente una circunstancia, no tenemos ninguna excusa, ningún dominio, ningún poder para nosotros establecer nuestras propias palabras, para nosotros establecer nuestros propios dichos. Porque somos nosotros los que estamos perdiendo. Somos nosotros los que ya le estamos dando legado al enemigo para que él entre. Estamos abriendo puertas de diferentes maneras. Pero cuando Dios establece en su palabra que la meditemos, que la leemos, la aprovechemos, es porque Él sabe que día a día nosotros vamos a tener pruebas, que día a día nosotros vamos a tener luchas, que día a día va a haber circunstancias en las que nosotros mismas vamos a tener que declararnos la palabra, o en que nosotros mismos vamos a tener que declarar la palabra con los demás. Es por eso que Dios establece de una manera especial, igual que con Josué, con nosotros, que no podemos estar ni por encima ni por abajo de la ley de Dios. Nosotros debemos de caminar junto a la ley de Dios. Nosotros debemos de caminar, porque a veces nosotros creemos que si ya cumplimos con los 10 mandamientos, que a veces ni eso, ¿verdad? Pero creemos que ya, ok, ya la hice, ¿verdad? Y todos los requisitos que hay de parte de Dios para nosotros. ¿Sabes que un requisito es para beneficio propio? ¿Sabes que aún en los trabajos un requisito de esa empresa es para beneficio tuyo? Ahora imagínate con más razón los requisitos que Dios nos pone, los decretos. ¿Sabes que es necesario que tú y yo conozcamos los decretos de Dios y después vamos a hablar de eso para conquistar el corazón de Dios? Porque sabes que Dios día a día quiere ser conquistado por ti y por mí. Porque verás qué bonito es que te diga, la hiciste, mija. Terminaste tu día glorificándome a mí. La hiciste, mijo, pasaste la prueba. Por eso nos dice, esfuérzate. El esfuerzo tiene que traernos un poquito más de lo que yo soy. Un poquito más de lo que yo soy en carácter. Un poquito más de lo que yo soy en actitud. Porque cuando yo ponga ese esfuerzo y logre glorificar a Dios, ¿sabes qué le va a decir a Satanás? Sácate de aquí.
ni a él ni a ella no la puedes venir a perturbar. Ni a él ni a ella no la puedes venir a tocar. ¿Por qué? Porque está estableciendo los requisitos y nosotros nos estamos esforzando y estamos sacando adelante con nuestra actitud, con nuestro esfuerzo. Porque ganas de decir algo todos tenemos, ¿verdad que sí? Por lo menos una torcida de boca, ¿verdad? De cara, uy, ¿verdad que sí? O a lo mejor lo hacemos cuando se voltean, ¿verdad? Pero pues ya no te vieron, ya te salvaste, ¿verdad que sí? De todas, eso es lo que mira Dios de nosotros. Nosotros vamos a ser probados y nos vamos a tener que esforzar entre nosotros mismos, con los nuestros, con los que te rodean en el trabajo, en tu casa, aún nosotros en la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a tener que esforzarnos unos con otros, porque vamos a ser probados los unos a los otros por nosotros mismos. Y tuvo que entender él cuando le decía, medita la palabra. Para poder entrar a la ley de Dios, nosotros tenemos que meditar la palabra. Porque nosotros podemos estar pecando constantemente. No porque estoy faltando alguno de los 10 mandamientos. Yo siempre he dicho, hay muchos de nosotros que creemos que porque no adulteramos, no fornicamos, no robamos, no violamos y no hacemos las cosas que están en los 10 mandamientos, creemos que nosotros ya no estamos viviendo en pecado. Pero nosotros podemos pecar con nuestras actitudes. Nosotros podemos pecar con nuestro pensamiento. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. No te va a establecer diariamente en la palabra, esta es la ley de Dios. La palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta. Entonces nosotros tenemos que ir conociéndola, porque la ley terrenal, pásate un semáforo en rojo y ¿cómo te va? Si hay cámara, ticket. Y si Dios nos guardó, que es misericordioso, qué bueno. Pero si no, qué arrebatada de carros, ¿verdad? O un accidente o algo. Y terrenalmente lo vamos a pagar, ¿verdad que sí? Entonces nosotros, ¿por qué constantemente nosotros vamos a estar faltando en contra de la ley de Dios si nosotros lo conocemos? Si Dios ya nos ha estado hablando lo suficiente. Amén. Y es suficiente. Si tú vas y los semáforos están y se ponen amarillo de repente, aunque ¿verdad? Metes todo el pie, pero lograste pararte porque se cambió lo amarillo y en lo rojo y te quedaste a lo mejor un poquito afuera de la rayadita, pero ya te quedaste ahí, ¿verdad? No pasó, gracias a Dios. Nos pudimos someter a la ley terrenal y no pasó nada. Pero en lo que somos humanamente no nos podemos someter, porque al cabo es que Dios, pues a lo mejor no sé dónde está, a lo mejor está comiendo, a lo mejor está volteando, a lo mejor está haciendo algo y no me está viendo pendientemente. Y puedo estar sobrepasando la ley día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y se llegó a las 12 de la noche que se acaba ese día. Si no te pusiste a cuentas con Dios, ¿cuántos tickets? Te preguntaría yo, acumulaste. ¿Cuántos tickets con Dios tenemos diariamente? Y al cabo es como que nada pasó y nadie me vio y nadie me oyó y nadie nada. Pero resultó que la ley no es mía, es de Dios.
Y el dueño de la ley dice que está las 24 horas del día viéndonos. Nosotros tenemos que tomar conciencia de verdad de lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que quiere hacer. Amén. Con nosotros mismos, y nos va a ayudar. Nos tenemos que someter a la ley de Dios. Dice, no hay ser humano que no se quiera resistir a la ley de Dios. Porque Él nos conoce y no somos perfectos. Y no habemos uno, porque seríamos mentirosos. Que no cometamos algo delante de Dios y que le tengamos que pedir perdón, que tengamos que reconocer. Y sobre todo, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios día a día para que nos transforme, para que nos cambie. Amén. A Moisés se le dejó ya establecido lo que él iba a hacer. Y cuando vino Josué, ya dije ahorita, se quedó a medias. No pudo establecerle a Josué. Entonces tuvo que ser Dios directamente tratando con Josué, de tenerle que enseñar por qué tenía que meterse él a conocer la ley de Dios, por qué tenía que meterse a la palabra. Y le tuvo que empezar a decir, número 1, porque debemos de hacer lo que está escrito. Ahí le dijo, para que tú puedas seguir haciendo lo que Moisés no terminó, tienes que conocer mi palabra, conocer lo que está escrito, para que los puedas seguir dirigiendo. Tú y yo tenemos que conocer lo que está escrito en la palabra de Dios para seguir siendo dirigidos por Él. Porque si tú y yo no somos dirigidos por Dios o el Espíritu Santo, diariamente vamos a estar cayendo en el mismo error de no tener la sabiduría, no tener el conocimiento de Dios y de no conocer que estamos lastimando el corazón de Dios. Debemos de aprender lo que está escrito. Segundo, le tuvo que decir, debemos hacerlo conforme a lo que está escrito. Tú y yo debemos de tomar el tiempo de meditar en la ley de Dios, en la palabra, para poder llevar a cabo lo que está escrito en la palabra. Porque no puedo decirles, ¿sabe qué, hermana? Espéreme tantito, mire. Me dijo cómo me llamaba o cómo me iba a llamar, pero espéreme ahorita. Y ponerme a gritar y ponerme a decirle y poner esto. No, tengo que conocer la ley de Dios. Y eso me va a ayudar a mí. Espéreme porque, espérate, ahorita me hizo y me dijo y ahorita me la va a pagar yo por mis propias cuentas, ¿verdad? Porque a todos nos pasa. Es conforme nosotros vamos madurando en la palabra. Mientras vamos conociendo que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo o por los frutos del Espíritu Santo de Dios, ¿sabes que hasta tú y yo nos vamos a sorprender? ¿Sabes que cuando nos digan algo que nos ofenda y que brote el fruto del Espíritu de Dios, ¿sabes que es cuando Dios te va a apapachar?
¿Sabes? Es cuando te va a decir, ¿sabes qué, mija? La hiciste. ¿Sabes qué, mijo? La hiciste. Pudiste vencer en mi nombre, porque es en el nombre de Jesús que vamos a poder vencer las pruebas día a día. Es en el nombre de Jesús que vamos a poder vencer las circunstancias día a día, porque no hay ninguno aquí que no las tengamos. Yo no tengo esposo y con mi hijo yo le digo, parece que tengo dos, no uno. De verdad. Porque también voy a ser probada de esa manera. Si tú tienes a tu esposo o a tu esposa, van a ser probados ambos de esa manera. Si no estamos con nadie y son mujeres, son adolescentes, van a ser probados en la escuela, donde quiera. Pero si tú y yo conocemos la ley de Dios y nos sometemos a llevarla a cabo, no vamos a batallar. Porque yo quiero preguntarte algo, hermana Marlene. ¿Qué vas a hacer si tú ves? Tú trabajas y sales a comer, tienes lonche, ¿verdad? No sales, ahí te quedas. Bueno, entonces no te voy a usar. Hermana Laura, sales a comer lonche a veces. Y la hermana va bien campante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermana Laura? Si esa misma luz de la que yo ya estoy hablando ya se puso en amarillo, ya sabes que ese amarillo es para el rojo, pero vas bien apurada y ya se te hizo tarde. Yo creo que seas bien sincera, ¿ok? Acuérdate que estamos hablando de la ley de Dios. Y vas bien apurada y todo. Y no está ni un policía ni una patrulla, ¿qué haces? Pues si ya vas al frente, de atrás tienes que pasarte, porque no sabes si viene carro atrás de ti. Y si te paras, si ese carro viene atrás de ti y te paras, ese carro se va a parar o te va a seguir. Depende de dónde estés en la línea. La línea amarilla para mí es pararte antes que ir. Si llego antes de la línea y está en amarillo, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que parar. Pero tú vas bien apurada. Pues si voy apurada, depende de dónde esté la línea. Yo más bien diría, depende de dónde está el policía. Porque si veo un policía, es mentira que me voy a ir de paso. Es mentira que yo prefiero que mis llantas rechinen, ¿verdad? Porque ahí está el policía, porque ya sé que me va a poner un ticket. Él no me va a preguntar si estabas atrás o estabas adelante. Él lo que quiere es hacer su trabajo. Y yo le estoy dando legado para que él pueda hacer su trabajo perfecto. ¿Verdad que sí? Y nosotros estamos cometiendo una injusticia terrenal. ¿Sí? Una infracción terrenal, para que me entiendan. Lo mismo es con Dios. Si tú tienes una controversia en un restaurante, y yo no he mirado a nadie, pero tenemos una controversia en un restaurante por el mal servicio, por lo que ustedes quieran, y creemos y tenemos la responsabilidad nosotros, o debemos de tenerla, ¿ok? Que a veces la sobrepasamos. Y tengo el derecho de rezongar y de decirle a la mesera de todo, o al mesero, y a veces hasta al supervisor. ¿Verdad que sí? Y estoy comiendo porque estoy pagando y tengo los derechos de principio, aparentemente, por lo que se está llevando a cabo. Ahora mi pregunta es, ¿sería igual si Jesucristo estuviera sentado al lado tuyo? No. Si estuviera sentado en tu mesa. No. No. ¿Se fijan las estrategias que usa el enemigo? Es igual. Es lo mismo. ¿Qué nos hace creer a nosotros que tenemos la autoridad
para comportarnos de diferente manera. Andemos donde andemos, estemos donde estemos. Y no reconocer que la ley de Dios, si yo la medito día y noche, yo digo, no la traigas aquí, tráela aquí y aquí. Porque si tú la traes aquí no va a servir de nada. Pero si tú la meditas y entra a tu mente, a tu corazón, lo que va a salir de tu boca es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y si no te acuerdas de la palabra de Dios, no va a salir nada, por lo menos, pero no te van a salir otras palabras tampoco, ni otra actitud, ni otra conducta. A Josué le tuvo que decir, medita de día y de noche en la ley mía. ¿Por qué? Porque Josué era bien picón, para no decir otra palabra. Iba a decir picudo, porque así dicen los jóvenes, ¿verdad que sí? Pero lo tuvo que parar en seco y decirle, ¿sabe qué, mijo? Para que usted pueda tener la responsabilidad de todo este pueblo que se trajo su sucesor, vamos a tener que establecer que de día y de noche tendrás que meditar en la palabra mía para poder establecer los mandamientos, los decretos, los atributos. Y se iba puerta por puerta. A la noche, al día se los tenían que cambiar. Pero ¿saben por qué? Para que pudiera poner por obra lo que Dios quería de él. Le estaba ayudando todavía para que pasara la prueba. Le estaba ayudando para que no pudieran entrar a lo que era verdaderamente la presencia de Dios. Amén. El tercero dice, has de hacerlo conforme a todo lo que está escrito, sin excepción ni reserva. Tuvo que entender Josué que no le podía cambiar nada a la palabra y nada a la ley perfecta de Dios. Así que tú y yo no tenemos excusa. Es que me enojé, es que me desesperé. Con tus hijos, ¿sabes que diario vas a ser probada con tus hijos? Porque lo quieres mucho, pero que hagan algo y de repente se te acabó el amor, ¿verdad? Y quieres aplicar otras palabras o aplicar otra manera las cosas. Y es que me colmaste la paciencia. Y resulta que la paciencia viene en la ley de Dios. Es que se me acabó la templanza y resulta que la templanza viene en la ley de Dios. No tenemos escapatoria. Cuatro. Dice, ha de observar el juicio de su conciencia, los signos de la providencia y las oportunidades de las circunstancias. A Josué le tuvo que enseñar Dios también que no estaba aplicando la provisión de Dios. Sabes que cuando tú y yo nos salimos de la ley de Dios, estamos descartando la provisión de Dios, porque la provisión de Dios no nomás es el alimento. La provisión de Dios es todo lo que ha dado y lo que ha puesto en nosotros. Cada vez que vienen y te tocan, cada vez que vienen y oran, cada vez que te dan algo, no lo estamos usando, no lo estamos poniendo por obra. Pero ¿sabes por qué? Porque tú y yo no estamos meditando en la palabra. No nos estamos preparando día a día.
Dice, no se ha de apartar de él el libro de la ley, ni en su conducta personal, ni en sus actos de gobierno. Y ha de tener en cuenta que la virtud está en el medio de cada extremo, es decir, la verdadera virtud de Dios la vas a encontrar en la ley perfecta de Dios, en lo que yo te estoy mandando que medites de día y de noche. ¿A cuántas de ustedes han oído cuando ministramos que tomamos sus manos y que le decimos, de estas manos va a salir virtud? ¿Verdad? De esta boca el Señor está poniendo un carbón extendido para que se hable la palabra de Él. Declaramos que la palabra de Dios la va a poner en nuestra boca para tener que hablar lo que tengamos que hablar de parte de Él. Y qué tremendo que el enemigo se está quedando con todo, porque nos despoja. En el momento que nosotros tomamos las actitudes y todo, nos despoja de lo que Dios nos está dando. Y después tenemos que volver a pelear. Tenemos que volver a venir con Dios, porque hay promesas, pero ¿qué necesidad tenemos de estar pasando por esas cosas? Si todo es gratis. Ha de ser fuerte, valiente y esforzado, le tuvo que decir el Señor a Josué, que al obrar así será prosperado en todo. Porque es lo que le dijo el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sabes por qué Dios quiere que tú y yo conozcamos la ley perfecta de Él? Porque muchos de los padres de nosotros no alcanzaron la promesa. Porque muchos de los abuelos de nosotros no alcanzaron la promesa. Muchos de tu primera, segunda y tercera generación de nosotros para atrás no alcanzaron la promesa de parte de Dios y nos las está dando a ti y a mí. Para que tú y yo empiece la generación de nosotros de aquí para abajo, empezar a obtener la ley perfecta de Dios. Y que nosotros la podemos poner por obra para que ellos puedan aprender y poder valorar y poder agarrarla, tomarla y defenderla. Dice, Josué se había hecho notar por su valor hacía mucho, tanto en la guerra contra Amalek como en su desconformidad con el informe de los espías malvados. Josué, dice la palabra de Dios, que era humilde, no desconfiaba de Dios, pero sí de sí mismo y de su competencia para la obra. Por eso le repite Dios tantas veces, esfuérzate y sé valiente. Y le pone el requisito perfecto que nos pone a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces. Al decir mira que te mando, está poniendo un mandamiento que no está escrito. Porque si tú y yo no nos estamos esforzando en nuestro diario vivir, no de pecar, ya dije, de cómo hablamos, de qué vemos, qué hacemos y qué tocamos, nosotros constantemente estamos cayendo en el pecado capital. Y podemos creer que estamos muy bien porque estamos honrando los 10 mandamientos, aparentemente. Pero estamos
entrando al pecado capital. ¿Cuál es el pecado capital, pastora Sandra? El pecado capital es cuando tú estás lastimando a tu prójimo. El pecado capital es cuando tú y yo no nos estamos esforzando y estamos lastimando a otros. Estamos hiriendo a otros. Nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Cuando estamos hiriendo a nuestros hijos y nuestros hijos nos hieren a nosotros. Ahí estamos constantemente cayendo en el pecado capital. Y vuelve a decir el Señor, esfuérzate y sé valiente. Si le está diciendo esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como que Dios está diciendo, te he mandado lo que has de hacer, por consiguiente será hecho. Por eso le tuvo que decir a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero mira que te mando. Le está diciendo, lo vas a hacer de todas maneras, pero te quiero demostrar que ahí voy a estar yo en la adversidad, en las circunstancias, en la lucha, y que si vas a poder, si te acuerdas de la ley escrita por mí, de lo que Él decretó, de los requisitos que nos está poniendo a nosotros mismos para que el reino de Dios sea extendido, no establecido porque ya fue establecido, sea extendido en nosotros, en el hogar, en la familia, en los hijos, en los amigos, en los hermanos, en el trabajo donde tú andes. Tiene que ser extendido de cierta manera. ¿Cómo nosotros estamos deteniendo que la ley de Dios se lleve a cabo? Con nuestras actitudes, con nuestras obras. ¿Qué tanto te puede dañar que te digan a ti de palabra de hombre, de mujer, de hijo, de hija, de mamá, que no valemos nada? Si hemos aprendido que hemos sido aceptos en el amado, si hemos aprendido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, si hemos aprendido que el verdadero valor lo tenemos con Cristo, ¿qué tanto nos puede doler o lastimar? Que salgan de nosotros palabras que no nos van a edificar. Si no te van a edificar, que no te lastimen tampoco. Yo siempre he dicho, no recojas basura, porque tú y yo no somos cesto de basura. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y a Él tenemos que darle la honra. Si en nosotros ya estableció el requisito de tener los frutos del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que recibir todo lo que venga de Dios. Lo que no viene de Él, recházalo, repréndelo, ata lo que tú tengas que hacer, pero con la boca cerrada. Porque cuando tú y yo cerramos la boca y dejamos que Jehová pelee la batalla, vamos a ganar la carrera. Vamos nosotros a salir exitosos con Cristo. Porque lo que tú me haces a mí, no me lo haces a mí, se lo haces a Cristo. Lo que yo te hago a ti, no te lo hago a ti, se lo hago a Cristo. Entonces yo tengo que entender
y aprender. Y si a mí me está diciendo esta noche el Señor, esfuérzate y sé valiente, te quiere decir que sí se puede más, que sí puede llegar hasta la meta donde Dios nos quiere llevar. Porque no puede el Señor venir y caminando con nosotros y por adversidades y circunstancias que nos vuelva a devolver atrás. Y vamos un pasito, dos, y damos 7, 8 para atrás. Y ahí vamos otra vez y ya tenemos zanja. ¿Sí? Y como que la zanja cuesta más para salir. No es como que el camino liso te va a llevar y vas a salir más rápido. La zanja vas a tener que tomar el esfuerzo de esfuérzate, ¿verdad? De esforzarte para salir de esa zanja, de salir de ese hoyo, de esa circunstancia, de esa adversidad. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Si quiero devolverme o quiero pasar. Y que sea el Espíritu Santo de Dios el que cierre ese vallado, el que cierre ese hoyo, porque tengo que entender que hay alguien que me está representando y que hay alguien que yo estoy representando aquí en la tierra. Y si tú y yo aprendemos a representar a Cristo y a meternos en su ley y a meditarla de día y de noche, el Señor va a estar ahí día a día. Esfuérzate, esfuérzate Marlene, esfuérzate Esmeralda, esfuérzate Rafaela, esfuércese, esfuérzate Arnoldo, esfuérzate Margarito, porque tenemos que oír la voz de Dios. Ponte sobre tus pies. Dice, si tú y yo hiciéramos lo que Josué y nos sometiéramos al requisito de Dios a meditar su palabra de día y de noche, dice, nos ayudaría mucho a animarnos y alientarnos si tuviésemos la vista fija en la garantía divina y oyésemos a Dios que nos dice, no te he mandado. Por lo tanto, yo te ayudaré, te aceptaré, te prosperaré y te galardonaré. Porque cada vez que Él te va a decir, esfuérzate y sé valiente, es que te va a pasar a otro lado. Es que te va a empujar a otra parte. Es que te va a ayudar a brincar la barda. Eso es todo lo que quiere Dios de nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas o cuántos de ustedes necesitan esforzarse más? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser más valientes? Porque valiente no es el que gana. Valientes son los que obedecemos. Y entender que Dios está con nosotros. Y que vamos a obedecer la voz de Él, no la del enemigo. Tú y yo no necesitamos defendernos por nuestra propia cuenta. Porque hay alguien que lo hace más por nosotros, que es Jehová de los ejércitos. Y cuando Jehová de los ejércitos nos defiende y hace justicia, cuidado, de verdad que nos sorprende. Porque ese es el trabajo de Dios. Danielita, yo quiero que pongas una alabanza, amiga, por favor. Yo no sé si tú tengas que venir al altar y que tú le digas al Señor, porque no sé cuántos de nosotros necesitamos las fuerzas de parte de Dios para esforzarnos,
para entender que día a día va a haber luchas, va a haber pruebas, pero que hay un ser supremo divino que va a salir a la batalla por nosotros, que ni tú ni yo vamos a necesitar o tener que usar ni nuestra boca ni nuestras manos, ni aún en el pensamiento, sino solamente decirle: ¿sabes qué, Señor? Pelea la batalla por mí, defiéndeme, manda a tus ángeles a hacer lo que tengan que hacer. El altar está abierto si tú quieres que venir a orar, venir a decirle al Señor: ayúdame a esforzarme más, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer, que muestre Dios lo que tenga que hacer con nosotros. De esta manera nos vamos a estar despidiendo del internet, ¿verdad? Dale un aplauso a los de internet que nos van a estar viendo y le damos gracias a Dios.